100 días. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Agenda Desafíos en 100 días, este programa de CNN Chile, en el que hemos ido recorriendo las reformas estructurales y también las 50 primeras promesas para los 50 primeros 100 días del gobierno de Michelle Bachelet. Así es, el tema de hoy son las pensiones, la reforma a las jubilaciones en Chile, un tema relevante de discusión en el país que vamos a estar tratando hoy junto a un panel de invitados. Y presentamos a los dos primeros: Alejandro Ferreiro, ex superintendente de administradores de fondos de pensiones, entre otros cargos, también ex ministro de Economía durante los gobiernos de la Concertación. Bienvenido. Buenas noches. Manuel Riesco, economista de Senda Chile, bienvenido también al programa. Bueno, y queremos, como siempre, revisar esta gráfica en que vamos monitoreando cómo va el cumplimiento de las promesas de Michelle Bachelet. Ahí está, 34 de las 50 medidas ya cumplidas, un 68% de medidas cumplidas. El discurso del 21 de mayo ayudó a elevar muchísimo esa cifra y por lo tanto estamos ya en 34 de las 50. Esta semana, dos nuevas medidas cumplidas: la definición de las comunas donde se van a ubicar los 15 centros de desarrollo artístico para jóvenes, y la segunda fue la puesta en marcha del programa de recuperación regional patrimonial en 4 regiones. Entramos de inmediato al debate y para ello una nota introductoria que preparó Rolf Pachot. Rápido, así aumenta la esperanza de vida de los chilenos. Si en 1990 la expectativa era de 73 años, en 2012 era de 80. Mientras esta cifra sube, la tasa de natalidad baja y la población envejece. En 2013 la pensión promedio de los chilenos alcanzó los 170.000 pesos, 40.000 pesos menos que el sueldo mínimo. ¿Alcanza esta jubilación para vivir dignamente? No, pues para nada, para nada. Trabajar tantos años para después recibir algo que no corresponde, ¿no? Ese es el problema, por eso cada persona que está trabajando defiende su trabajo y no quiere jubilar. Y aquí eso no se dice porque no conviene. ¿No es que los viejos no tenemos derecho a nada? Es el diagnóstico que llevó al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet a tener entre las primeras 50 medidas dos que apuntan a este problema: la ya formada comisión de expertos que propondrá cambios al sistema de pensiones y el envío de un proyecto que crea una AFP estatal. ¿Cuándo se va a enviar este proyecto de AFP estatal? ¿En algún plazo? Sí, claro, antes del 19 de junio, que es el plazo de los 100 primeros días. En lo que sí hay claridad es en que la AFP estatal no resuelve el problema de las bajas pensiones de los chilenos. Así lo dejó en claro la misma presidenta Bachelet en su discurso del 21 de mayo. El debate de la AFP estatal no es el debate de fondo ni viene a subsanar el problema. Pensar que la AFP estatal es una solución para el problema de las pensiones es una falsedad y un engaño. Ni los más acérrimos partidarios de una AFP estatal que digan que es la solución a los problemas de los jubilados. ¿Qué aporte va a hacer esta AFP estatal? No se me ocurre. Sin embargo, desde el gobierno enumera las cualidades de una entidad estatal que buscarían aumentar la competencia en el mercado que hoy tiene 6 administradoras de fondos de pensiones. A generar garantías de cobertura en un tema que es muy relevante, jóvenes y mujeres, y a inyectarle competencia a un mercado que todavía puede seguir siendo más competitivo. Para que los trámites sean más fáciles, para que los independientes se puedan inscribir y cotizar con mayor facilidad práctica. Las pensiones se van a mejorar de otra manera, se van a mejorar con incentivos al ahorro, con mejor capacidad de trabajo, con mejores sueldos y mayores oportunidades para los trabajadores. Mientras para el socio ejecutivo de la consultora Mi Previsión, el problema es de los cotizantes, quienes todavía no entenderían el sistema previsional que data de principios de los años 80, para la presidenta de la CUT el problema es del propio sistema de capitalización individual. Hayan algunos pagando el 1,54% y los otros el 0,47%, eso es algo comprensible solamente en la medida que uno entiende que las personas todavía no saben en qué están cuando están en una AFP. Un nuevo sistema de pensiones que garantice como uno de sus elementos fundamentales una tasa de reemplazo, que es lo que nosotros hemos demandado, del 70% de lo que el trabajador recibía como activo. Eso es imposible en Chile ni en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque hoy día la cantidad de activos son más o menos parecidos al número de pasivos. Debate que se lleva a cabo en la comisión de expertos que analiza el sistema de pensiones y que este martes tendrá como primer invitado a la Central Unitaria de Trabajadores. Rolf Pachot, CNN Chile. Bien, ahí estaba la nota de Rolf Pachot y partamos de inmediato por el diagnóstico. La situación en Chile de las pensiones, ¿qué tan seria es? ¿Qué tan grave y qué tantas reformas hay que hacerle, Alejandro? A ver, efectivamente las pensiones son de un monto inferior a lo que la gente espera. Y eso requiere soluciones que apunten a corregir los problemas de fondo. Y el problema de fondo es que si uno tiene un sistema de ahorro individual, la pensión va a ser la resultante entre el monto del ahorro dividido por la expectativa de vida.
Si ahorramos poco, y en Chile ahorramos poco, y vivimos más, no podemos sorprendernos de tener pensiones bajas. La solución pasa por intervenir en estas dos variables. Ahorrar más, incentivos al ahorro voluntario sí, pero sobre todo a mi juicio, y aunque duela y cuesta asumirlo y políticamente no sea muy atractivo proponerlo, aumentar la cotización obligatoria. El 10% que pudo haber servido hace 30 años atrás, hoy día nos queda corto. Y en segundo lugar, asumir también que si aumentan las expectativas de vida, es impensable tener una buena pensión si nos jubilamos por 25 o 30 años. Es necesario probablemente postergar la edad de jubilación, aunque en Chile finalmente la edad de jubilación es en la práctica voluntaria. Cada quien jubila finalmente cuando quiere. Manuel, ¿cuál es el diagnóstico que se hace? Porque según la OCDE, el 20% de los adultos mayores en Chile son pobres, que es un 7% más del promedio de esta organización con la cual nos gusta tanto compararnos. Esto tiene que ver evidentemente con las pensiones. ¿Cuál es su diagnóstico sobre el tema de las pensiones? A grandes rasgos, te podemos entrar a detallar. Bueno, hay consenso que las pensiones son muy malas. Ahora, la causa de eso, a nuestro entender, es que en Chile en realidad no hay un sistema de pensiones, sino que hay un sistema de ahorro forzoso. Se dice que las pensiones son malas, puesto que los aportes son insuficientes. Sin embargo, la gente no sabe que los aportes hoy duplican las pensiones que se pagan. O sea, con los aportes actuales se podría duplicar el monto de las pensiones y sobraría dinero. Y aparte de eso, el Estado ha venido financiando 2/3 de las pensiones. Dinero que se podría ahorrar para destinarlo a otras cosas mucho mejores que lo que las AFP le dan hoy día destino. ¿Cuál es el origen para usted del problema? Más allá de cuál es la solución de la cual vamos a hablar después. El origen es que se terminó con el sistema de pensiones y se reemplazó por un sistema de ahorro forzoso, expropiando en la práctica las cotizaciones previsionales, puesto que el grueso de ellas va a parar a las AFP, las compañías de seguro y los grandes grupos financieros. Antes de darle la palabra a Alejandro para replicar, ¿podría explicar mejor eso de que el ahorro duplica la pensión real? ¿Podría explicar a qué se refiere con esa cifra? Es muy simple. Las pensiones pagadas, por ejemplo, en el año 2012 sumaron 2 billones de pesos. Las pensiones pagadas por las AFP y las compañías de seguro. 2 billones de pesos. Ese mismo año, las cotizaciones obligatorias fueron 4,3 billones de pesos. El problema no es que se cotice poco, el problema no es que tengamos una demografía mala, tenemos la mejor demografía de la historia. Hoy día los activos duplican a los pasivos. Hace 50 años eran iguales a los pasivos. Alejandro. Sobre ese dato. A ver, no. ¿Se puede hacer esa relación? Lo que pasa es que está haciendo una mirada estática. Es decir, hoy día, en la medida que todavía tenemos una cantidad de jubilados relativamente baja, es posible que las contribuciones de los activos dupliquen a las pensiones pagadas a los pasivos. Conforme aumenta la expectativa de vida, conforme envejece la población, ese cálculo que está haciendo aquí Manuel no va a resistir. Simplemente la cantidad de pensiones a pagar, probablemente en 10 o 15 años más, va a ser muy superior a la cantidad de contribuciones que se hacen. En consecuencia, una mirada intertemporal o de largo plazo, el ahorro, y a diferencia de Manuel, yo pienso que el ahorro es un sistema correcto, es el que mejor soporta la transición demográfica que significa el envejecimiento de la población en Chile y en todo el mundo. Manuel, para aclarar ese punto tengo una duda. Usted está diciendo que, por ejemplo, si yo, no sé, ahorré 100 millones y lo divido por el número de años que me tienen que pagar, ¿me van a pagar la mitad de esos 100 millones, los 50 nomás? ¿Eso está diciendo? ¿Ahorré 100 y me van a pagar 50? ¿Van a utilizar solo 50 en mi jubilación? Porque usted dice que yo en el fondo se podía pagar el doble. El sistema de hoy está diseñado para que el grueso de los aportes no se use para pagar pensiones, ni ahora ni nunca. En otras palabras, el sistema está diseñado para que de cada 3 pesos que se aportan, 2 los ponen los afiliados y 1 lo pone el Estado actualmente, de cada 3 pesos que se aportan, 1 se destina a pagar pensiones y 2 se los lleva 1 las AFP y las compañías de seguros, lo que es un escándalo, los administradores, y el otro, el grueso de él va a parar a los grupos económicos que también son dueños de esto. Y eso va a seguir así siempre. En otras palabras, por ejemplo, hoy día se dice que las contribuciones son pocas, se está diciendo que hay que subirlas.
pero si ya duplican las contribuciones obligatorias, aparte de lo que ponen. Es así, un peso se va para mi pensión o para cualquier chileno y otro para las compañías y otro para los bancos. En las cotizaciones las hacen las personas, los trabajadores con sus recursos. No hay un aporte estatal en la contribución, lo que hay es un aporte estatal para complementar pensiones. Todo lo que se ahorra, salvo la comisión, ya veremos cuánto es, todo lo que se ahorra sirve para financiar el monto con el cual las personas van a tener su pensión una vez que jubilen. Y por tanto, no hay nada que se pierda en el camino. Ahora, ¿cuánto es la comisión? La comisión es, y eso es importante decirlo, hoy día probablemente hay una oferta, hay una alternativa que es muy barata, entre comillas, respecto a lo que sería el costo de administración de fondos en cualquier parte del mundo. 0,44 va a cobrar la AFP que se ganó la licitación a partir de agosto, 0,77 cobra la que se lo ganó antes. Eso equivale, como porcentaje del fondo en el largo plazo, a aproximadamente el 0,3% mensual, 0,3% anual del fondo acumulado. 0,3% del fondo acumulado al año es bastante menos que la mitad que lo que está planteando aquí Manuel. ¿De dónde sale esa cifra, Manuel, que da usted, de que solamente uno de los 3 pesos de evaluación? Porque finalmente se entiende, claro, que es distinto el monto que hoy se está recaudando en el sistema al que hoy se está pagando. Pero ese monto que se está recaudando hoy es para pagar las pensiones más adelante. Es así como funciona el sistema de ahorro individual, que es distinto al sistema de reparto. No, porque más adelante la proporción va a ser la misma. Es decir, en otras palabras, siempre en este sistema de los aportes, el grueso no va a ir a pensiones, sino que a ahorro. ¿Y qué es lo que es ahorro? Significa que ese dinero que se saca de los salarios se transfiere a los grandes grupos financieros de inmediato, en forma de préstamo y en forma de capital accionario. Mire, esto no lo digo yo, lo reconoció el Financial Times hace 3 semanas. Dijo, Chile, mediante la represión, introdujo un sistema de ahorro forzoso. Y eso es lo que hay acá. Sí, pero lo que no dijo Financial Times en ninguna parte es que si yo ahorro, no sé, pues 30 millones, solo 10 se van a ocupar en mi jubilación. ¿Qué es lo que usted me está diciendo? No, lo que yo le estoy diciendo es lo siguiente. Del flujo, tome a todos los trabajadores en un grupo y a todo el resto, los empresarios en el otro. Todos los meses, los trabajadores ponen 2, el fisco pone otro más, pesos, y de eso se vuelve a los trabajadores jubilados 1, y los otros 2 se van, el grueso, a los grupos. No es que se vayan y no vuelvan, claro. Se van como una inversión que luego, dependiendo de la rentabilidad, volverá cuando se vuelva a jubilar. Pero lo que vuelve se reinvierte, claro. Y la proporción se mantiene siempre, porque repito, es un sistema de ahorro forzoso. Ahora, mire, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Aquí podemos discutir de filosofía mucho, pero lo que hay que hacer es arreglar las pensiones. Y las pensiones hoy, del 1.000.000 de jubilados, que hay que duplicarlas para igualarlas a la del sistema público, no se pueden arreglar dentro del sistema de capitalización. Okay. En cambio, si establecemos un sistema de reparto hoy, se pueden duplicar las pensiones actuales y, Alejandro, nosotros sí hicimos el cálculo, y es perfectamente sostenible esto durante muchos años, además, sin aumentar las contribuciones. Por ejemplo, actualmente las contribuciones, ya dije, duplican a las pensiones. ¿Sabes a qué tasa crecen las cotizaciones año tras año? La masa de cotizaciones a la masa de dinero, al 10,5% en los últimos años. 10,5%. ¿Por qué? Porque todos los años hay más trabajadores y suben las remuneraciones. Ahora, eso significa que la masa de cotizaciones sube muy rápido, además porque hay una formalización del trabajo. En cambio, los adultos mayores, ¿sabes a qué tasa crecen cada año el número? 3%. Es decir, la masa de contribuciones crece al 10%, el número de adultos mayores crece al 3%. ¿Cómo me dices tú que no es eso factible de solucionar? ¿A qué tasa crece el monto que se paga en pensiones año a año? El monto que se paga en pensiones. Eso crece más lento que lo que crece en las contribuciones. Más que lo que crece pero si por favor tenemos las cifras, las revisé. La cantidad de gente que se va acumulando ha crecido en los últimos años al 9%, la cantidad de cotizaciones al 10,5%. ¿Eso es así, Alejandro? Dejemos que conteste, Alejandro. Lo que pasa es que si además la cantidad de gente que se está jubilando no puede exceder a la larga el número de personas. Si tuviera razón Manuel, los sistemas de reparto estarían bollantes en todas partes del mundo y no habría ninguna razón demográfica para corregirlos. Si fuera cierto que las contribuciones de los activos alcanzaran para financiar regular y sistemáticamente y en el largo plazo a los pasivos, no habría un debate sobre el tema de las pensiones en el mundo. Lo que ocurre es que la cantidad de pasivos aumenta, y aquí yo discrepo de lo que plantea Manuel,
a una tasa, porque la expectativa de vida aumenta y la expectativa... A ver, los años laborales de las personas se mantienen estáticos. Es más, se posterga la entrada al mundo del trabajo porque aumenta la educación, pero los años de vida del pasivo aumentan, porque me jubilo yo a la misma edad y vivo cada vez más. En consecuencia, en el largo plazo, la capacidad de financiar pensiones simplemente con traspasaje de cotizaciones de activos para financiar a las pensiones de los pasivos es inviable. Y una pregunta a nivel de... ¿Podría por favor, retrucar adelante. esto? Porque esto no es una conversación. Alejandro, ¿tú has pensado lo siguiente? Si cambia la proporción entre los activos y los pasivos, eso afecta por igual a todos los sistemas de pensiones, no a uno nomás. Porque resulta que en todas las sociedades, los que sostienen realmente a los pasivos son los activos. Por ejemplo, ¿quién crees que preparó el pan que yo, que soy un pasivo, me comí esta mañana al desayuno? ¿Crees que estaba guardado en una caja de fondo? Esa información no, pues, eso lo fabricaron los pan que que consumieron los jubilados en todo el mundo hoy, lo fabricaron los panaderos hoy. En otras palabras, siempre las generaciones presentes tienen el deber moral, además, de sostener a los que no pueden trabajar, que son los viejos y los niños. Eso ha sido siempre en la historia y va a seguir siendo siempre en la historia porque no puede ser de otra manera, pues. ¿Hay una obligación moral, Alejandro, de los activos de sostener a los pasivos? Si las sociedades fuéramos políticamente flexibles y extendiéramos la edad de trabajo y postergáramos la jubilación lo suficiente para mantener los equilibrios actuariales a los cuales apunta Manuel, eso sería posible. Es decir, si mantenemos constante la relación entre el tiempo de cotización activa y el tiempo de pasivo. Lo que ocurre es que desde que Bismarck creó el sistema previsional en Alemania, se estableció una edad de jubilación de 65 años y la expectativa está anclada en jubilarse a los 65 años. Y por tanto, el esfuerzo que hay que hacer es... Pero moralmente, más allá de las cifras, ¿hay una obligación del activo en sostener a los pasivos? Se hace. El Estado lo que hace es que a quien no puede con sus recursos propios financiarse una pensión suficiente, y la suficiencia la define la ley, la define el Estado, la define la política finalmente, concurren los contribuyentes, los activos, con las pensiones contributivas. Es decir, se hace un complemento entre el ahorro individual y el aporte estatal. Una pregunta para los dos, para poder ir avanzando en el debate. Me gustaría retrucar, porque lo que pasa, Alejandro, que toda esta polémica está sustentada sobre una serie de mitos. Por ejemplo, el que te acabo de decir, que el cambio de proporción entre activos y pasivos solo afecta a un sistema de pensiones y no a todo, cuando resulta que en la práctica, independiente de la ideología, los que sostienen a los pasivos son siempre los activos, y por lo tanto, si cambia la proporción entre unos y otros, en cualquier sistema de pensiones, los activos van a tener que destinar más recursos a sostener a los pasivos, pues. Ahora, ¿cómo se calcula cuánto les destinan? Esos son los sistemas de pensiones, son métodos de cálculo. Ahora, resulta que en el sistema de capitalización individual, el método de cálculo es un método alambicado que le reduce las pensiones a los pasivos y el grueso de las contribuciones supuestamente para pagar pensiones se desvían ¿a qué? A ahorro. Es decir, ¿a qué? Se desvía a préstamos a las grandes empresas, a los mercados de capital. Esa es la diferencia. Mire, decir que aquí el sistema de pensiones en el mundo de reparto está quebrado porque aumentan los pasivos, es lo mismo que decir, Alejandro, que los sistemas de seguro de automóviles estarían quebrados porque han aumentado los accidentes. Pues, ¿qué es lo que se hace? Lo mismo que se hace en los sistemas de pensiones, es decir, en el caso de los seguros de accidentes se aumenta levemente la prima y se aumenta levemente el deducible. En el caso de los sistemas de pensiones, hace un siglo que los sistemas de reparto vienen sosteniendo poblaciones que crecen muy rápido y que hoy día son el doble de los adultos chilenos. ¿Y cómo lo han arreglado? Porque hay que equilibrar ingresos y gastos. Y en todos los países los ingresos de los sistemas de reparto son mayores que los gastos de los sistemas de reparto y dejan excedente. En Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos está endeudado en un tercio de su deuda. ¿Con quién? Con el sistema de pensiones, pues. ¿Y por qué? Porque el sistema de pensiones de reparto le entrega un excedente todos los años. En España, el sistema de pensiones entrega, mediante las cotizaciones de los trabajadores, suficiente para pagar a todos los que están
afiliados al sistema contributivo y además a los no contributivos. Permitamos que contestar Alejandro antes de irnos a la pausa. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo en algo con Manuel. Lo que estoy de acuerdo es que en todos los sistemas del mundo la demografía importa y en todos los sistemas del mundo hay que hacer un esfuerzo adicional para financiar pensiones razonables. En los sistemas de reparto son ajustes paramétricos. Se posterga la edad de jubilación, se aumenta la tasa de contribución o se disminuye el monto de la pensión. Se disminuye, sí, porque también se hace, porque cambia el cálculo. En vez de hacerlo sobre los últimos 3 años, se hace sobre los últimos 20 años el promedio. En consecuencia, se hacen esos 3 ajustes, y los 3 ajustes se están haciendo hoy día paralelamente en Europa, en la mayoría de los países. El año 80, el promedio de contribución para el sistema de reparto, que aún así estaba financieramente bajo grandes problemas, era del 30% promedio, en el aporte del trabajador y el aporte del empleador. 30%. Bueno, 30%. Quítale salud, era 18%. 18%. Hoy día estamos en 10%. ¿Y este entró con cuánto? Con 13, pues. Hoy día estamos en 10 para el fondo, 13. Más 1,3% para la comisión. Más, no, es 13% total lo que se está hoy día contribuyendo. Bueno, el año 80 este sistema estaba desfinanciado con esa tasa de contribución. Perdón, Alejandro, perdón. Déjame corregirte. El año 81, según un estudio de la Universidad Católica, encargado por las AFP, las contribuciones al sistema de reparto alcanzaban para pagar todas las pensiones y sobraba un tercio. Manuel, acabo de revisar las cifras. Del total de los fondos del sistema previsional, el Estado tenía que pagar. El Estado tenía que pagar. Porque habíamos llegado a una inflación de pensionados que obtenían por gracia pensiones, de modo tal que teníamos 2,2 pasivos, 2,2 activos por cada pasivo. Entonces, habíamos llegado al festival del populismo, todo el mundo se pensionaba por gracia y teníamos un sistema que no estaba equilibrado fiscalmente. Y se llegó a una tasa de contribución sumada para la seguridad social en el año 74-75 de 50% de las cajas. ¿Y qué pasaba entonces también? Porque hoy día las pensiones son bajas, ¿por qué? Porque cuando alguien cotiza una vez, le pagan una pensión con una cotización y esa pensión es ridículamente baja e incide negativamente sobre el promedio que se calcula. Igual le ocurre con la mujer por hijo nacido vivo, que se infla el número de pensiones artificialmente, pero esa no es una pensión real. Ahora, ¿qué pasaba con el trabajador del Seguro Social el año 80? Que no conseguía las 800 semanas necesarias para jubilarse. ¿Con cuánto se jubilaba? Se jubilaba con 0. Es decir, hoy día el sistema paga pocas pensiones a los que cotizan poco. El sistema antiguo, y en el mundo también, cuando no se cumple el umbral necesario para pensionarse, te quedas sin pensión y tienes que recurrir a la pensión asistencial que pague eventualmente el Estado. A la pausa seguimos con este debate. Hay evidentemente una discusión entre el sistema de reparto y el sistema de capitalización individual que es muy interesante. También queremos hablar, por ejemplo, de la AFP estatal y otros temas a la vuelta de los comerciales aquí en CNN Chile. Continuamos con Agenda, desafíos en 100 días y vamos a presentar a nuestro tercer invitado que se nos había quedado ahí entre medio de los tacos de la ciudad. Hugo Lavados, presidente de la AFP Cuprum, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias y por rápidamente retomamos el debate para cerrar la primera parte y ir también a otros temas específicos. Un tema global, sistema como está actual de capitalización individual o volver al sistema de reparto. Yo estoy convencido primero que hoy día en Chile tenemos un sistema mixto, no es un sistema de pura capitalización individual, dado el gran aporte que hace el Estado, que fue ampliamente estudiado y visto en la Comisión Marcel, que fue en la ley del año 2008. En segundo lugar, creo que en la argumentación que escuchaba, que hacía Manuel, yo creo que hay un poquitito de realismo mágico. Hay un manejo de las cifras en términos que no son completamente correctas y no cuadran con la evidencia que se está viendo en todas partes, ¿no es cierto? Es decir, los sistemas de reparto puro cada vez más están siendo más escasos. Segundo, los sistemas de reparto que predominan, lo que están tendiendo es a una combinación de elementos, o suben cotización, y o aumentan edad de jubilación y o disminuyen las pensiones. Eso es lo que está pasando en Francia con un gobierno socialista, es lo que está pasando en España con un gobierno de derecha, porque al final la evidencia es más fuerte que lo que uno desea, ¿no es cierto? Yo creo que en definitiva, insisto, en Chile tenemos una mezcla. Lo que pasa es que es un sistema de reparto que no está financiado con cotizaciones, pero está financiado con impuestos. El tema de el aporte previsional solidario y la pensión básica solidaria. Y yo tengo la impresión de que todos estos temas me dejan un déjà vu,
porque en algunas medidas fueron discutidos ampliamente en años bastante recientes. Yo creo que es bueno que se vuelvan a discutir. Creo que la decisión de la presidenta Bachelet de haber conformado esta nueva comisión, porque yo creo que en el tema en que sí estoy completamente de acuerdo, yo creo que estamos los tres de acuerdo, en que las pensiones en Chile son bajas. Vamos a ver, la diferencia es el por qué. Ok. Manuel, ¿volver al sistema de reparto? Yo dejo muy claro el desafío a mis dos colegas. Con el sistema de reparto, hoy se puede duplicar el monto de las pensiones que pagan las AFP y sobra dinero. Eso es evidente, porque si se cotizan 4 y se pagan 2, si esos 4 se usan para pagar pensiones y no para las ganancias de los administradores y los grupos financieros, entonces se pueden duplicar las pensiones y sobra dinero. Y el Estado se ahorra todo lo que pone. Y lo que pone el Estado son 2/3 de las pensiones que se pagan. En otras palabras, hoy en día es evidente que con mi sistema, es decir, con la provisión que nosotros hacemos, que es volver al sistema de reparto, se pueden mejorar las pensiones hoy. En segundo lugar, las cotizaciones, la masa de cotizaciones está subiendo a un ritmo que triplica el ritmo de incremento de los adultos mayores. Por lo tanto, esto es sustentable en el tiempo. Y estamos hablando de sin cambiar las cotizaciones, sin aumentarlas. Ahora, eso no lo pueden hacer dentro del sistema de capitalización, porque no es un sistema de pensiones, sino que un sistema de ahorro forzoso. Alejandro. El sistema de capitalización ahorra hoy día para financiar las pensiones del futuro. Lo que está proponiendo Manuel, y permita que sea caricaturesco quizás, es darnos una fiesta hoy día con el ahorro acumulado. Y podemos darle una fiesta por un largo tiempo, 15 años, 20 años, nos gastamos lo que está hoy día en el sistema de pensiones y pagamos pensiones eventualmente atractivas para los que están hoy día. Pero eso no se sostiene en el tiempo. La demografía nos va a pagar la cuenta y esta sería una medida, a mi juicio, irresponsable porque es insostenible. Y porque es insostenible significaría que hoy día nosotros, las generaciones actuales, nos demos un festín a costa de nuestros hijos. Señor Lavados, ¿es este un buen negocio finalmente el sistema actual para las AFP que usted representa y para los bancos finalmente, para los grandes grupos económicos? Para la AFP sin duda resulta un buen negocio porque han hecho bien su trabajo. Una cosa que habitualmente se olvida es que la mayor parte del patrimonio de las AFP es el 1% del total del fondo, que tiene que estar invertido exactamente en lo mismo que están invertidos los fondos de pensión. Por lo tanto, ese patrimonio de los accionistas de la AFP sube si mejora la rentabilidad y cae si la rentabilidad es negativa, como pasó el año 2008. Básicamente. Segundo... Pero comisiones ganan. Hagan bien o hagan mal la pega. Por supuesto, y ese es un gran tema que en AFP Cuprum y en Principal, que es su controlador hoy día, se han hecho propuestas y nosotros pensamos que es un mejor sistema, y ya lo mencionaba Alejandro, un sistema de cobrar comisiones sobre el monto de lo administrado, que es lo más usado en todo el mundo. Y las cifras están, y uno las puede... manejar como le parezca, en términos de que en Chile el costo de administración es relativamente bajo. Lo que pasa es que hay un punto que en muchos de los debates se olvida. Por ley, hoy día, se cotiza el 10% para el fondo de pensiones. El resto, ¿no es cierto?, es comisión. Hoy día se está pagando una parte del seguro de invalidez y sobrevivencia, los empleadores están aportando para eso. En casi todo el mundo hay aportes de los empleadores. Yo tengo la idea que en Chile eso va a venir, aun cuando es claro que eso de alguna manera también va a afectar a los propios trabajadores, ¿no es cierto? Yo creo que hay un poquito de fantasía en el cálculo que se está haciendo. Yo entiendo que el cálculo que se ha hecho, que está en paper, la Fundación Sol y otros hace ya algún tiempo atrás, ¿no es cierto?, es que dice el flujo, el total de comisión de aporte al fondo de pensiones es 10 y lo que hoy día se está pagando en pensiones 5, ¿no es cierto? Yo de verdad, el otro análisis que se hace de que de 3 pesos uno va a los pensionados, el otro va, no sé, y los grupos económicos, yo creo que estamos mezclando cosas, pero en demasía. La rentabilidad ha sido buena, ¿no es cierto?, y se está pagando,
el gran punto es lo que mencionaba Alejandro. Las estimaciones que hay es que un sistema como lo que propone Manuel, que yo creo de verdad que no va a tener mayor factibilidad de ser implementado en este país, porque no es un buen sistema simplemente. En torno a 15 años, significaría que la tasa de cotización para soportar eso, y ahí podemos estar hasta pasado mañana discutiendo las cifras, pero esas son, tendría que subir a un nivel poco aceptable desde el punto de vista de las personas para poder pagar las pensiones. Manuel, hoy, porque las curvas se cruzan. Hoy todos los trabajadores tienen una cuenta de ahorro individual, así funciona el sistema que es de cada trabajador, la mantiene, se considera que es parte de su propiedad. Volver a un sistema de reparto, ¿no significaría expropiar una cuenta de ahorro que finalmente es como tener una cuenta en el banco, digamos, que tiene cada trabajador para su jubilación? No. ¿Por qué? Mire, porque cada trabajador tiene una plata que es de él, digamos. Le voy a explicar cómo funciona. De partida, la proposición que nosotros estamos haciendo no es algo ilusorio ni inventado, sino que lo que estamos planteando es que Chile restablezca el sistema que todos los países del mundo, excepto Chile, tienen para sustentar la base de sus pensiones. Porque todo lo demás es mixto. El único país donde es exclusivamente este, sin otros comentarios, es Chile. Ahora, por lo tanto, no es ilusorio, sino que hay países que llevan 100 años con este sistema. En segundo lugar, es un sistema muy común, porque todos los seguros lo ocupan. Ahora, en tercer lugar, permite duplicar las pensiones de hoy y es, en el mejor de los casos, más sustentable que cualquier otro sistema, porque repito que la proporción entre activos y pasivos afecta por igual a todos los sistemas. La pregunta es otra. A uno le dijeron que uno está capitalizando individualmente y que esa plata es de uno. Si se cambia lo otro, la pregunta es no cuáles son las bondades, el cambio si no es expropiatorio. Es que eso es muy importante que ustedes lo pregunten, por lo siguiente. El flujo permite sustentar el sistema sin tocar el fondo de pensiones. En otras palabras, todo el fondo de pensiones que está acumulado, Chile lo puede guardar de reserva para más adelante, para 20 años más, para 30 años más. Lo puede guardar íntegro. Ahora, ¿quién es el que realmente expropia los recursos y los fondos de pensiones de los trabajadores? Las compañías de seguro. Porque resulta que la mayoría de la gente que se jubila con las AFP, ¿qué es lo que hace? Contrata una renta vitalicia. ¿Y cuál es el negocio de la renta vitalicia? Que toda la propiedad del fondo de pensiones pasa a la compañía de seguros. Y la compañía de seguros, a cambio de ese dinero efectivo, le devuelve al pensionado un papel en que le dice que le va a devolver su dinero en cuotas mensuales hasta que fallezca. Ahora, eso con las empresas privadas, es decir, todo lo que sea empresas y ese sistema de seguro es algo que significa que todos los años le entra a las compañías de seguro el fondo completo de toda la gente que se jubila ese año. ¿Y qué es lo que sale? Las pensiones que tienen acumuladas, que son mucho menos que eso. En Inglaterra, recién, el gobierno conservador ha terminado con un sistema de esa naturaleza, porque es un sistema escandaloso. ¿Qué sistema de seguro le obliga a usted a pagar la prima completa al contado? Ninguno, pues. Me gustaría saber la opinión de Alejandro al respecto, si es verdad que se podría cambiar de sistema sin tocar las cuentas de ahorro individual que tiene cada persona. A ver, yo creo que no. Yo creo que los números no dan. Creo que los números que se está calculando hoy día tienen que ver con una situación de desempleo baja. Habría que sensibilizarlo con situaciones de alto desempleo para ver si las contribuciones alcanzan a financiar los pasivos, y las curvas se van a cruzar relativamente pronto. Ahora, la pregunta que ustedes hicieron tiene una respuesta clara. Lo que está planteando Manuel es, sí, expropiemos eso. No le gusta decir la palabra, pero expropiémoslo y eso va a ser un recurso que el Estado va a tener para adelante. O sea, la respuesta concreta era sí. Él está pensando en sacar esa plata de las cuentas individuales y llevarla al Estado. Ahora, lo que hacen las compañías de seguro es, a cambio de la prima, que es el ahorro acumulado de las personas, garantizarle una pensión de por vida. ¿Por qué? Porque las compañías soportan sobre sus hombros lo que las personas no pueden soportar, que es el riesgo de longevidad. Si la persona ha acumulado una cantidad de dinero tal que si saca una cantidad fija le alcanza solamente para 20 años y va a vivir 30,
no se puede permitir que esa persona se quede 10 años sin pensión. Por tanto, lo que se genera es un esquema tal en donde se transfieren los recursos a la compañía de seguro, a cambio de lo cual esa compañía le garantiza a la persona de por vida, aunque tenga 15, 20 o 35 años de sobrevida, la pensión que está pactado. Eso es un contrato de renta vitalicia, no es una expropiación, es un contrato conmutativo. Las prestaciones de ambas partes son equivalentes. Otro de los temas que no tiene que ver con cambiar ese sistema es la AFP estatal. Soluciona, ha dicho el gobierno ya que no soluciona el problema de fondo, pero que ayudaría. ¿Ayudaría realmente una AFP estatal y en qué ayudaría? Mira, yo creo que para poder responder si ayudaría o no, uno lo que tiene que hablar en serio respecto a cuáles son los problemas que hoy día se enfrentan, ¿no es cierto? Y los problemas que hoy día se enfrentan son, en simple, mi impresión es que hay mucho humo detrás de lo que hemos escuchado y cuando empezamos a estar con diferencias sobre cifras concretas, los problemas son mayores. O sea, hay problemas de diseño esencial de cómo son las cosas, pero no solo en previsión, sino que en temas más amplios que de regulación de la sociedad. Aquí hemos definido en todas partes del mundo, se están definiendo que los sistemas, desde el punto de vista del financiamiento, tienen 3 pilares, ¿no es cierto? El pilar del esfuerzo individual de las personas, un pilar que es obligatorio. Aquí se ha repetido varias veces la palabra obligatorio. Y es obligatorio porque la evidencia muestra, y en todas partes del mundo es obligatorio, que hacerlo voluntario, el porcentaje de personas que ahorraría para su vejez es insignificante. Y resulta que ese peso al final igual lo va a tener el Estado. Okay, la AFP estatal, para que la AFP estatal de los problemas básicos del sistema, que son cómo logramos tener más recursos, ¿no es cierto?, entre todos los chilenos, para que el sistema de pensiones realmente se acerque un poco más a las expectativas de quienes están pensionándose. Desde ese punto de vista, la AFP estatal no resuelve ninguno de los problemas. Manuel, ¿sirve de alguna AFP estatal? Claro. Sería magnífico, ojalá lo hubieran hecho el primer día y yo apoyo decididamente que lo hagan. Pero sin embargo, como dijo la presidenta, eso no va a resolver el problema principal, el problema de las pensiones, porque el sistema de mejorar el problema de mejorar las pensiones no tiene solución dentro del sistema de capitalización individual. ¿En qué ayuda la AFP estatal entonces? La AFP estatal ayuda a que el sistema de ahorro forzoso funcione con una administración menos escandalosa. Porque es un escándalo que de cada 3 pesos cotizados, 1 haya terminado en los bolsillos de los administradores, que repito, son las compañías de seguro que se embolsan la prima completa y pagan la pensión, y eso todos los años con un monto cada vez mayor, y también las AFP que han venido cobrando comisiones que son el triple de lo que realmente hoy día se demuestra que podrían haber cobrado. Detrás de buenos modos uno puede esconder un montón de cosas. Yo creo que es fácil hablar de escándalo, de abuso, de sinvergüenzura. El tema es que cuando eso se lanza y no se demuestra, ¿no es cierto?, el sistema chileno, porque hay muchas personas y probablemente en este momento se está escribiendo, ¿no es cierto?, en las redes sociales, en Twitter, porque le está dando un poquito en el gusto, Manuel, a los que piensan con razón que las pensiones son bajas. Y el único problema es que ese es un buen diagnóstico, pero que las respuestas que está entregando son absolutamente equivocadas. Van a empeorar las pensiones. ¿Sí? Ese es el gran tema. Yo creo que aquí el punto central que tenemos que entender, la aritmética es súper fácil, ¿no es cierto? Hoy día el promedio de las comisiones está en torno a 1,3, 1,2, 1,3, ¿no es cierto? Hay desde el 0,40 y tanto que decía hasta 1,8. Eso se descuenta en la remuneración. Y el 10%, ¿no es cierto?, es al fondo de pensiones. Yo no logro, que es de propiedad de los trabajadores. Son independientes la comisión que va a la AFP de el fondo de pensiones. Yo no logro entender de dónde saca los 2 versus 1. Segundo, esos recursos, la obligación de la AFP es administrarlo. Y eso, por supuesto, se coloca en instrumentos del mercado financiero, de los cuales hoy día menos del 40% está invertido en Chile, el resto en el exterior. Lo cual también ha provocado un largo debate, pero resulta que las rentabilidades obtenidas por esos fondos en Chile son muy altas en relación al resto del mundo. Y vuelvo a insistir, probablemente eso no convenza a la persona que está recibiendo una pensión baja. Lo que tenemos que hacer nosotros es
aumentar los recursos que van a pagar pensiones, y eso significa aumentar el ahorro individual. Tenemos que generar suficientes incentivos para que aumente el ahorro voluntario, y es indispensable que el Estado gaste más, porque enfrentamos una situación que no se ha enfrentado bien en Chile, que es el envejecimiento de la población. Antes de darle la palabra a Alejandro, solamente un punto que plantea Manuel, que me parece que usted dice, aquí lo que hay que hacer es aumentar la cotización, finalmente, tanto la del empleado como la del empleador, que al final lo del empleador también probablemente se termina descontando el sueldo, así que es más o menos lo mismo, el trabajador que termina pagando. ¿Cómo se hace encargo la AFP del tema de la comisión que cobran? Y se lo pregunto porque cuando uno ve que se hace una licitación y hay una comisión, una AFP que es capaz de cobrar 3, 4, 5, 6 veces menos de lo que cobran otros para ganarse esa licitación, ¿no se están cobrando comisiones infladas derechamente? ¿No se han cobrado a lo largo de la historia comisiones infladas por parte de la AFP? Mire, las comisiones es el costo que tienen distintas AFP, la administración, más la rentabilidad. Uno de los problemas que enfrentamos hoy día, y eso ha sido planteado muchas veces, es que las personas que están ahorrando perciben muy poco el monto de la comisión, porque la comisión se descuenta de sus remuneraciones. Y una diferencia 0,5, un 1% de las remuneraciones casi nadie lo nota. O sea, yo me gustaría preguntar si alguien ve su liquidación de remuneraciones y si todos los meses le parece lo mismo. Siempre hay distintos tipos de cambios, por lo tanto no se entiende bien. Yo creo que hay un grave problema en nuestro sistema y en eso han sido responsables las AFP, sin duda, ha sido responsable el Estado y las propias personas, en términos de que no se comprende bien en qué consiste el sistema, y no solo el sistema, sino que el sector financiero en general. ¿Cuál es el porcentaje de rentabilidad? O sea, con 100 pesos que ustedes administran, ¿cuánto ganan? Con 100 pesos que nosotros administramos, nosotros no ganamos nada. No, por un decir, pero... No, lo que gana el Fondo de Pensiones ha sido un promedio del orden del 7,5%, casi el 8%, que es muy alto. Ahora, la rentabilidad... ¿Cuánto queda para la... ¿Cuánto gana la AFP? Entero. No, la ¿cuánto AFP, gana el dueño de la AFP? Para el dueño de la AFP es la comisión, y eso hay que contarle los costos, y esas estructuras son completamente distintas entre AFP. Ahora, la tasa de rentabilidad, la AFP, ¿cuánto ganó la AFP, Cuprum, administra 35.000 millones de dólares, porque en pesos es una cifra gigante, por eso se convierte a dólares, y el total de las utilidades de los accionistas de Cuprum fueron 120 millones de dólares. Por lo tanto, cuando se dice que las utilidades van a resolver el problema de las pensiones, también es falso. ¿Perdón que Alejandro intervenga? A ver, dijo algo, Hugo, que yo quiero enfatizar. Aquí hay un gran pecado social histórico, que es la ignorancia previsional validada por la omisión del Estado y de las AFP, que no han logrado educar a las personas. Buena parte de los debates, buena parte de los errores de diagnóstico se podrían minimizar si la gente entendiera mejor cómo funciona el sistema, que paradojalmente está construido sobre la base de garantizarle a las personas muchas libertades: la libertad de elegir AFP, la libertad de cotizar o no adicionalmente, la libertad finalmente de pensionarse entre renta vitalicia o retiro programado, de elegir un fondo más o menos riesgoso, de elegir la edad de jubilación y sacrificar pensión si se jubila antes o aumentar pensión si se jubila después, pero nada de eso está internalizado, está bien comprendido. Entonces este es un sistema que a mi juicio es mejor de lo que la gente percibe, porque hay una gran brecha de conocimiento que hace que no se le utilice bien. El punto que se estaba planteando también acá, no podemos pedirle a un sistema que pague buenas pensiones si no hacemos un esfuerzo proporcional de ahorro. Aquí la paradoja es que estamos todos anclados en la cotización del 10%, y esperamos que las pensiones sean buenas. El 10% se definió en el año 81, cuando la rentabilidad de los activos financieros era muy alta. Hugo ha dicho, el sistema de pensiones ha rentado un promedio cerca del 7-8%. Bueno, la primera década fue un 12%, la segunda década fue un 9%, la tercera década un 7%, y yo no me atrevo a proyectar para adelante rendimiento de activos financieros superior al 4 o 5%, porque las economías maduras no rentan más. ¿Cuánto tiene que ser el porcentaje de la, a ver si tiene un diagnóstico, cuánto debe ser el porcentaje de la cotización y a qué edad debiéramos jubilarnos las mujeres? Déjame, y una cuestión muy práctica. El año 90, la tasa de venta de una renta vitalicia, lo que la compañía seguro le reconocía como interés a las personas, contratar una renta vitalicia de orden del 5,6%, hoy día es menos del 3%. Esos son los rendimientos de los activos financieros. No es culpa de la FP ni culpa de las compañías de seguro. El año 90, la expectativa de vida era mucho menores. Es decir, en suma, para comprar, por así decirlo, 100.000 pesos de pensión, hoy día se requiere un 30% más de ahorro que el que requeríamos hace un tiempo atrás.
Y eso le va a pasar a cualquier sistema previsional. Ahora, Manuel nos dice no van a alcanzar las cotizaciones actuales para pagar buenas pensiones al futuro, pero sí van a alcanzar las pensiones actuales para repartirlas en el presente. A mí me parece que esa es una situación de difícil comprensión. Mónica, solamente por el tema que tú señalas, quiero dar solo la información. Uno, nosotros propusimos, está en un documento que es público, ¿no es cierto?, que el ideal era aumentar la pensión en torno al 15% de la cotización. Entendemos que eso es muy poco viable y lo que estamos planteando es que en un plazo de 6 años se aumente a 13, compartiendo ese incremento entre empleadores y trabajadores. Ahora, si uno no cree en que el sistema de capitalización individual es un buen sistema, por supuesto todo esto le va a sonar a fantasía, ¿no es cierto? Yo lo que estoy convencido, y es otro dato, las cotizaciones de aquí a 20 años tendrían que subir a más del 20% para sostener un sistema de reparto. Porque las cifras no dan, si no pueden magia en esto. ¿Y en la edad de jubilación? La edad de jubilación, la pregunta de Mónica es muy clara. Mientras no exista un mercado de trabajo, ¿no es cierto?, que de alguna manera permita que las personas puedan trabajar más con cierta tranquilidad, es muy difícil plantearse, tanto en términos económicos como en términos sociales, que aumente la jubilación. En el caso de las mujeres, Mónica, el principal problema de las mujeres, en promedio, es que tienen lagunas previsionales muy grandes, enormes, ¿no es cierto? Porque legítimamente, ¿no es cierto?, una mujer puede optar por tener hijos y no trabajar en ese periodo. O a veces tienen nomás, pues no le queda otra. No le queda otra, sobre todo las mujeres de los sectores de menores recursos, en general tienen muchas más complicaciones, ¿no es cierto? La desigualdad en Chile existe, todos la percibimos, todos la vemos, y en ese sentido señalar que el ahorro individual es un tema como que es el responsable de la desigualdad o las malas pensiones, es el termómetro. Si lo que está indicando el sistema de pensiones es que en Chile las remuneraciones son bajas, el ahorro previsional ha sido muy baja, el mercado de trabajo discrimina en contra de las mujeres y tienen lagunas gigantes. Fíjate que en promedio las mujeres a los 60 años tendrían que recibir pensión por más meses, por la sobrevida estimada, que los meses que han cotizado. Si han cotizado un 10%, no hay que ser muy versado en finanzas para darse cuenta que eso no soporta el sistema. Manuel. El problema que tiene Chile es que las pensiones son bajas hoy. Los partidarios del sistema de capitalización individual, de mantenerlo, no tienen solución, no tienen respuesta. Dicen, hay que ahorrar más todavía, pero ellos saben que si se ahorra hoy día, eso va a mejorar las pensiones en 30 años más. No las de hoy, no las de mañana, no las de la próxima década. Por lo tanto, no tienen solución al problema principal, que es mejorar las pensiones. O sea, le están diciendo, el sistema de capitalización individual le está diciendo a la gente, mire, el mercado del trabajo es muy malo, la demografía es muy mala, y por esa razón las pensiones van a tener que seguir siendo muy malas. Eso es falso. Las pensiones son malas porque el dinero que se cotiza para supuestamente dar buenas pensiones, en realidad se usa para que ganen mucho dinero las AFP, las compañías de seguro, y para que tengan un gran financiamiento los mercados de capitales. Esa es la madre del cordero. Ahora, por eso lo quieren mantener, porque resulta que el grueso del dinero que se está cotizando hoy día está beneficiando a las empresas, a las grandes empresas. Ahora, el problema es mejorar las pensiones. Y lo que sí es insostenible es que se siga cotizando el doble de lo que se paga en pensiones y se pretenda subir todavía más la cotización, cuando el dinero ese permitiría hoy día resolver el problema y hacerlo perfectamente sustentable hacia el futuro. Alejandro, ¿hay solución a corto plazo en el sistema de capitalización individual? Yo creo que la única solución sostenible es corregir los parámetros de mayor ahorro y postergación de la edad de jubilación. Políticamente no es fácil venderlo, pero es la única solución sensata y responsable. Ahora,
si fuera tan cierto lo que dice Manuel, yo lo sigo escuchando y me encantaría que fuera cierto, y trato de ver si me puede convencer, pero si fuera tan cierto eso, no habríamos cambiado el sistema en el año 81, no se habría cambiado ese sistema. El año 80, con el 18% de las contribuciones, el sistema estaba quebrado. Pero volvemos. El sistema estaba quebrado. Pero Alejandro, eso es falso, por favor. Tú estás repitiendo consignas. ¿Qué edad tenías tú en esa época? Yo estaba revisando las cifras precisamente para venir acá. Tan quebrado estaba el sistema de que todo Chile está cubierto de edificios construidos con los excedentes del sistema, pues. Y resulta que todas las cajas dejaban excedente y el promedio dejaba 1/3 de excedente según la Universidad Católica. Ese era el flujo. Ese era el flujo. ¿Cuánto era la cotización? La cotización era 18%, pues. ¿Y en cuánto quedó la de la AFP? En 13,5% al principio. Es decir, la diferencia es mínima. Ahora, yo quiero volver a otro tema. Afortunadamente, porque aquí la gente dirá, y estos caballeros, cada uno con posiciones tan distintas, ¿cómo puede resolverse el tema si no hay claridad respecto a los números siquiera? Afortunadamente hay una comisión que está trabajando hoy día, de gente sensata, rigurosa, inteligente, chileno y extranjero. A mí tampoco, no hay problema. A los que estamos acá... Pero invitar a nadie de la AFP, no sabe quejarme encima no están representados la AFP. Ahora, no hay ninguna la pregunta es por qué se saca del menú de opciones disponibles el tema de la AFP estatal y se trata como un proyecto paralelo. Tiene que ver con razones políticas, programáticas. La pregunta es si el Parlamento va a tramitar un proyecto de ley que se va a escindir de una propuesta que presumiblemente va a ser más global, porque lo lógico va a ser saber si esa propuesta de AFP estatal es o no consistente con la proposición de reforma global. ¿Y ayuda en algo la AFP estatal? A mi juicio, solamente ayuda para eventualmente satisfacer a quienes quieren ver un rol más activo del Estado administrando pensiones, pero no va a resolver nada de lo que estamos discutiendo acá, absolutamente nada, y va a generar en algunos quizás la falsa ilusión de que esa respuesta puede obtenerse a través de este esquema. ¿Es populista entonces no crear la AFP estatal? No es populista en la medida en que no se ofrezca que va a resolver más temas que los que va a resolver. Y como no se ha dicho que va a resolverlos, entonces no me parece populista. Me parece más bien ineficiente y distractor. Porque probablemente la concentración del debate y del esfuerzo legislativo hay que ponerlo en las soluciones de fondo. Aparte de subir la cantidad de plata que los trabajadores tienen que cotizar mensualmente, de subir la edad de jubilación, ¿qué otra propuesta hay que pueda ir al fondo del problema? Mira, al fondo del problema, yo decía, tiene que haber incentivos de manera tal, sobre todo van a ser más atractivos para las personas de ingresos medios y de ahí arriba, de que exista un sistema que sea bueno para ahorro voluntario. Hoy día, ¿no es cierto?, con el tema de los topes, que hay un tope de remuneración, que es una remuneración alta en términos de que probablemente no es más del 10% de quienes reciben remuneración, que está de ahí para arriba. Pero muchas de esas personas hacen mucho ruido en términos de sorprenderse posteriormente el nivel de su pensión. Pero se han cotizado el 10% con tope y su ingreso durante su vida laboral ha estado bastante por encima de ese tope. Por cierto... ¿Habría que subir ese tope entonces? Hay que subir ese tope. El tope hoy día, ¿no es cierto?, el tope que se puso en su inicio, en términos reales de las remuneraciones de hoy día, debiera subirse a lo menos al doble. Y obligar a pagar las deudas previsionales, que es un escándalo lo que existe de deudas. Yo creo que hay deudas previsionales y por eso el tema es bastante complejo. Hay deudas previsionales importantes, desafortunadamente están bastante concentradas en empresas más bien chicas. No son los grandes empresarios los que tienen deudas previsionales, porque no son los que tienen más problemas de caja. Segundo, hay serios problemas de que el Estado en un momento determinado discriminó a un grupo de trabajadores, sobre todo el sector público, y no los está haciendo cotizar por el total. Hay un montón de temas que se han planteado y yo creo que la discusión verdadera, y estoy convencido que así va a ser en la comisión, se va a centrar en esos temas y en el pilar solidario, más que en volver a un sistema. Insisto, la tendencia en todas partes del mundo es a que se achique el sistema de reparto y que exista un sistema donde las personas aporten para su vejez en forma más importante. Tenemos que despedir. 30 segundos para una última reflexión, Manuel y Alejandro, por favor. El problema que tiene Chile es que no puede tener a sus juezas sin pensiones, a sus jueces sin pensiones, no puede estar discriminando a sus mujeres, porque es el único grupo al cual se le aplica una tabla diferente para calcular sus pensiones, a pesar de que hay muchos grupos que tienen distintas expectativas de vida. Eso es discriminación, es inaceptable.
y que todas las pensiones que entrega son muy bajas. Eso la única solución para resolverlo es volver a establecer el sistema que todos los países desarrollados y avanzados tienen y les han dado buenas pensiones a lo largo de un siglo a poblaciones que tienen el doble de adultos mayores que los que tiene Chile. Alejandro. Buena parte de los foros internacionales que ven las dificultades de los sistemas de reparto en Europa quisieran tener un sistema más similar al nuestro. Por tanto, no es tan cierto que haya un orgullo respecto de lo que existe, porque lo ven difícilmente sostenible. Educación, educación, educación. No es razonable que tengamos comisiones que son el triple de la alternativa, porque la gente no conoce que hay una opción más barata. Este sistema tiene que competir. De nada nos va a servir tener una AFP estatal más barata si la gente no reconoce la diferencia y no está dispuesta a elegir aquellas que cobran menos. Alejandro, Manuel, Hugo, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile, viendo ahora Matilde Burgos. A las 10 de la noche nos reencontramos en CNN Prime. Buenas noches.